Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado 13 de diciembre, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones importantes que estaremos tratando con ustedes durante toda esta hora. Pero hoy sostendremos una interesantísima entrevista con el doctor Julio Luciano. Julio es médico, abogado, sexólogo, pasado director del Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, y con el doctor Luciano vamos a conversar básicamente sobre el caso Senasa. Yo creo que en el país no hay más casos. En el país hay dos casos ahora mismo, dos temas. Está el caso del Senasa y está el caso de Estépora, la jovencita de nacionalidad haitiana que se ahogó en una piscina, en una villa en Santiago. Pero, mira, uno no sabe ni qué decir de este tema de Senasa, señores. Con el doctor Julio Luciano, nosotros vamos a tener algunas informaciones importantes, porque él me dijo que me trae una primicia con relación al tema de Senasa. Vamos a hacer una primera pausa en Los Defensores y al regreso yo también le quiero hablar un poquito sobre Senasa, porque es que Senasa tiene tantos componentes, tiene tantas aristas, que cada profesional, según su formación y de su base ideológica y filosófica, lo aborda desde una óptica y desde una crítica distinta. Si el tiempo me da, espero que sí, hacer una buena distribución del tiempo, le quiero hablar un poquito sobre Estépora, la niña de nacionalidad haitiana, y hablarle sobre la entrega de la visita navideña, que comenzó el desorden ya, con relación al tema de la entrega de la tarjeta de la visita navideña. Vamos a nuestra primera pausa y retornamos en breve en Los Defensores, en el menor tiempo posible, porque hay que aprovechar. Retornamos. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar.
pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores. Miren, el caso Senasa fue llevado a la justicia, los encartados, Jacín, el doctor Jacín, y este grupo de personas que trabajaban ahí, por no decir otra cosa, sus secuaces, fueron llevados a la justicia el 6 de diciembre. ¿Hace cuánto de eso? 6, 7 días. Hoy sábado, 7 días. Y se ha hablado tanto de Senasa que hasta durmiendo la gente piensa en Senasa. Pero hay un elemento importante que quiero compartir con ustedes. Y esto no es teoría conspirativa, esto no es delirio, no, esta es realidad. Lo que pasa es que hemos sido tan bombardeados con el tema de Senasa que hay elementos que uno lo está dejando pasar por alto, pero en los defensores no se pueden dejar pasar por alto, porque al pueblo hay que orientarlo, y orientarlo con conciencia. ¿Ustedes han pensado por qué Senasa se explotó el 6 de diciembre y no en enero? ¿Por qué en diciembre y no en enero? Me dice alguien hace unos días, Valentín, yo me extraña mucho que Senasa, el escándalo de Senasa haya sido llevado a la justicia el 6 de diciembre y eso no se dejará para enero. Sencillamente porque diciembre es una época de la familia, es una época para reflexionar, para estar sosegado, para estar en casa. ¿Por qué llenar de incertidumbre al pueblo en diciembre y no en enero? Y yo le dije, sencillo, porque al tema de Senasa hay que darle el menor tiempo de exposición en los medios de comunicación. Se explotó el 6 de enero, el 6 de diciembre, y usted puede estar seguro que el 18, el 20 de diciembre, ya este tema va bajando. Nadie se acuerda de eso porque la gente comienza a hacer otras cosas en diciembre y no darle seguimiento a las noticias, a beber romo, a asistir a fiesta, baile, rumba, actividades sociales en sentido general. Entonces, el gobierno planificó eso para que el tema dure única y exclusivamente 8 o 10 días en la palestra. Y cuando retornemos en enero, ya eso se ha olvidado. Porque si este tema se hubiese retomado en enero, 6, 7, 8 de enero, posiblemente dura mes y medio en la palestra pública, dándole. Y el gobierno cogiendo candela como arepa, por arriba y por abajo, pero lo planificaron para que el tiempo dure entre 10 y 15 días en los medios de comunicación. ¿Usted se imagina que el gobierno hubiese sacado a la luz pública, y cuando digo a la luz pública es llevar a los encartados a la justicia en enero, 8, 10, 12 de enero? Un escándalo. El país iba a reaccionar más indignado, porque no iba a tener el respiro de diciembre. Usted puede estar seguro que en esta misma semana, ya a partir del lunes, comienza a bajar el tema de Senasa. Por lo que dije, la gente está en rumba y está en fiesta. Pero la verdad es que el tema Senasa, señores, el tema de Senasa ha sido un tema que ha impactado el corazón del pueblo dominicano a un nivel inimaginable. Esto es un robo, esto es un atropello, esto es un genocidio. Valentín, explica eso. ¿Por qué un genocidio? ¿Por qué el tema de Senasa es un genocidio? Sencillo. Porque a través del robo de Senasa, de la estafa de Senasa, han fallecido decenas de personas por no recibir las atenciones a tiempo. Que me gustaría que la justicia lo enfoque desde este ángulo y haga una investigación exhaustiva de las personas que no recibieron la atención a tiempo y fallecieron. Y también se le acuse de muerte involuntaria, o como los abogados lo entiendan, o por omisión, o por complicidad. Pero que el tema de Senasa llegue a las últimas consecuencias.
16,000 millones de pesos es lo que tiene el Ministerio Público desvelado hasta ahora. Pero ¿qué 16,000 millones de pesos? Eso era para los chicles. Eso va a llegar a 100,000 millones de pesos, a 150,000 millones de pesos, señores. ¿Cómo un médico del estirpe, del calibre de Santiago Jacín se atrevió a perpetrar un hecho tan asqueante contra una sociedad? Una vez le preguntaron al sabio Salomón, el legendario Salomón, Salomón, ¿cuál es el único mal que no tiene fin? Y Salomón dijo, la avaricia del hombre, la vanidad, el vicio. Santiago se sumergió en un océano de avaricia, en un océano de vicio, en un océano de querer tener cosas aún así sin necesitarla. Nada lo llenaba, nada lo llenaba, nada lo satisfacía. El hoyo emocional era tan grande que su refugio fue acabar con toda una sociedad y meterle una daga en el corazón de un pueblo. Caramba, Santiago, ¿quién imaginó nunca eso de ti? Que un ortopeda, un traumatológico con una trayectoria impresionante, sin problemas económicos, le haya dado un golpe tan duro a esta sociedad como tú se lo diste. Y si tú me defraudaste a mí como dominicano, ¿tú sabes a quién fue que tú defraudaste? A tu familia, a Yamilé Jacín. ¿Y quién es Yamilé Jacín? Tu hija, la principal activista femenina de la Marcha Verde. Ojalá y ustedes puedan ver las consignas, los pronunciamientos de esa joven durante el proceso de desarrollo de Marcha Verde. Y hoy, Yamilé, y hoy, ¿quién es el bandido? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién es el responsable? Por eso es que se dice que la vida es una rueda. Te escucha gente por ahí diciendo, la vida da vuelta, pero la gente no tiene la idea de el nivel de profundidad que tiene esta frase. No te preocupes que la vida da vuelta, la vida es una rueda. Hoy, quienes fustigaban a los PLDistas, quienes practicaban la moral en calzoncillo, quienes andaban con una regla midiéndole la moral a todo el mundo, han resultado ser los seres humanos más pérfidos y más letales para la República Dominicana. Este caso es 4 veces más grande que el Plan Renove, 3 veces más grande que Medusa, que Pulpo, más grande que el caso de Brecht, porque en el caso de Brecht fue un tema que se trató desde el punto de vista eminentemente político y englobó 92 millones de dólares, pero los túneles están ahí. Yo no estoy justificando que se haya robado, porque robo es robo en cualquier contexto que usted quiera explicarlo. El caso de Brecht fue un escándalo. Los túneles están ahí, los elevados están ahí, el paso de nivel está ahí. ¿Y los medicamentos dónde están? Que a un solo paciente se le hacían 5 y 6 intervenciones en papel, pero nunca se concretaron. A hombres que le hacían procedimientos ginecológicos. ¿Usted está oyendo eso? No he equivocado que estoy. Santiago Jacín y su pandilla de delincuentes le llegaron a hacer procedimientos ginecológicos a hombres, porque los hombres tienen ovario y matriz. Médicos involucrados. ¿De qué manera? Valentín Pérez médico, Rosagne doctora, Álvele médico, el flaco es médico, le decían al flaco, mira, tú vas a atender en este mes 50 pacientes. Ah, está bien, mándemelo. No van a llegar. Lo que te va a llegar es la factura para que tú la firmes. Le daban al flaco 300,000, él daba para atrás 200 y se quedaba con 100, pero nunca había un paciente. ¡Oh, Dios mío! Pero ¿qué
¿Qué asociación de malhechores, de ladrones, de delincuentes tan grande era ese? Deje que comiencen a explotar la farmacéutica. Oiga cómo era la trama con la farmacéutica. Ya yo le dije cómo era con los médicos. Con cientos de médicos dominicanos que traicionaron a Hipócrates, que traicionaron al pueblo, que traicionaron al colegio médico. ¿Cómo se hacía la trama con las farmacias? Yo tengo una farmacia, usted tiene una farmacia, despáchame 5 millones de medicamentos. Ah, está bien, ¿dónde lo mando? No tiene que mandarlo. Mira la factura aquí, recíbala, firme la orden de compra, mándame los medicamentos. Hermano, le dije que no le vaya a dar medicamento. Denle entrada en el almacén a medicamento ficticio que nunca llegó. Se le hacía un procedimiento de almacén, se le daba entrada, pero el medicamento nunca llegó. ¿Cuánto es la factura? 5 millones. Quédate con 2 y dame 3 a mí. El diablo. Me quedan 5. ¡Ay, Dios santo! A Santiago le regalaron un reloj de 5 millones de pesos. Recibía soborno en guagua, en carro. Decía a la gente, Santiago, ¿dónde te veo? Te espero en la Tiradentes. Y ahí llegaba un tipo con un bulto y se lo entregaba en un vehículo. Santiago, ¿dónde te veo? Yo renté un Airbnb en Boca Chica, arranca para acá. Santiago, ¿dónde te veo? En una plaza en Santo Domingo, en una bomba de gasolina. La danza de los millones. Los millones andaban en bulto por doquier. Desgraciado. Ni con el infierno pagan lo que le hicieron al pueblo dominicano. Porque no es que no se hayan perpetrado hechos corruptos de corrupción en República Dominicana, pero contra la salud de un pueblo, contra infelices, dándole medicina placebo. Pero estamos en televisión. ¿Qué es un placebo? Una aspirina, me duele la cabeza, tengo que beber medicamentos para la presión. Ah, mira los medicamentos ahí. Tú te veas los medicamentos, usted decía, pero yo me siento igual. Yo siento que estos medicamentos no me están haciendo nada. Son medicamentos placebo porque no tenían ningún componente médico. Eran hechos de harina o de yeso o de cualquier otra vaina, pero no tenían ningún componente real. Te inyectaban para un dolor de cabeza y te inyectaban agua, en sentido figurado, alcohol, porque hasta los medicamentos lo falsificaban. Este tema de SENASA es tan grande, señores, y es tan amplio que el Ministerio Público apenas ha comenzado a rasgar la superficie. Cuando se ahonde y cuando se profundice, van a tener que buscar cárceles, porque los presos no van a caer. Si lo quieren sentenciar. Si lo quieren sentenciar. Concluyo diciendo, a modo de reflexión, ¿quién protegió a Santiago por tantos años? Santiago no duró 6 meses en esa posición. ¿A quién Santiago le entregaba parte de lo que recibía? ¿Cómo se financió la campaña de Abinader de 2024? ¿Qué rol jugó SENASA en todo eso? Son preguntas para que ustedes reflexionen porque nadie tiene la verdad absoluta. Yo diserto, ustedes sacan sus conclusiones. Y Santiago Jacín, ¿usted sabe algo? Se estima que el entramado mafioso de Jacín manejaba diario 2 millones de pesos. Diarios se entregaban por soborno 2 millones de pesos. Y un bandido que hay ahí, que era el jefe de seguro, le regalaban whisky de 150,000 pesos. Un delincuente criado con Pitrinche en Barahona, que lo que vivía era Clerén. Ah, no, ya le regalaban whisky de 150,000 pesos y de 200,000 vino y whisky. De Pitrinche a whisky de 200,000 pesos. Esto debe servirle al pueblo dominicano de reflexión, a los funcionarios, a los jóvenes que están en política, que han entendido que el camino más corto para hacerse rico es la política. República Dominicana, en estos 30 segundos, Roxana, República Dominicana ha venido en un proceso de mutación en cuanto al proceso de enriquecimiento de las personas, de individuos.
de manera ilícita. En los años 90, recuerden, no, en los años 80, recuerden ustedes que el sueño era irse a Nueva York. Los cadenuces, los Dominican York, venían con prendas por doquier que las rentaban allá y venían aquí a hacer bulto. Eso cambió. Después era ser pelotero. Ahora es ser político, el camino más corto que los jóvenes han entendido para enriquecerse. Esto debe servirle de reflexión al pueblo, como digo. El que entiende que va a llegar al Estado para enriquecerse en 3 días, que se mire en el espejo de Santiago Jacín. Un hombre encumbrado en los más altos pedestales de la alcurnia de las familias dominicanas. Médico ortopeda de 40 años de trayectoria. Y miren cómo cayó en una podredumbre, en un vacío que ni los perros quieren estar a su lado. Ese es el ejemplo de quien quiere enriquecerse en 2 días. Qué pena. Vamos a la pausa y retornamos en breve con nuestra entrevista central. Hoy tendremos un interesantísimo conversatorio con el doctor Julio Luciano, médico, abogado, sexólogo, es director del Hospital Juan Pablo Pina. Vamos a la pausa y retornamos en breve. ¡Oh, Santiago! ¿Qué cuchillo le metiste a este pueblo? Retornamos en breve. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le informamos al principio del programa, hoy vamos a conversar con el doctor Julio Romero. Julio es médico, es abogado, es sexólogo
y fue director del Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. ¿Por qué hemos decidido invitar al doctor Luciano hoy a los defensores? Señores, porque SENASA ha dado agua que beber. Yo creo que no existe un solo caso en República Dominicana, independientemente del escándalo económico que eso engloba, donde se hayan generado tantas informaciones en tan poco tiempo. Yo creo que el caso de SENASA, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito, todo lo que usted ha visto por ahí, da para escribir al menos 5 libros de 500 páginas. Solo con lo que ha salido en los medios de comunicación. Aparte de que hay un expediente que se hizo un resumen de 500 páginas, pero es de más de 12.000. Doctor Julio, bienvenido a los defensores. Muchas gracias, licenciado Valentín Pérez, por la invitación a su prestigioso programa, Los Defensores. Usted sabe que usted tiene como profesional una condición especial, sumamente importante, porque con usted me gustaría hablar un poquito sobre SENASA, pero desde su óptica médica y hacer una especie de combinación con la parte jurídica, abogado y médico, una combinación extraordinaria. A mí me gustaría que a grandes rasgos usted me dé su parecer sobre lo que está aconteciendo hoy con SENASA. Un escándalo que nos tiene a todos sorprendidos. Hábleme un poquito sobre este particular desde su condición de médico primero y después vamos a dar algunos pincelazos desde el punto de vista jurídico. Bueno, lo primero es que lo que está sucediendo en SENASA no es más que algo que la Fuerza del Pueblo estuvo indagando desde el punto de vista de una institución política vinculada a la población, y pudimos constatar informaciones realmente espeluznantes con relación a lo que estaba pasando en SENASA. No obstante a eso, de esa denuncia, en varias ocasiones, el gobierno actual se esmeró en negar las informaciones, y es lo que nosotros hemos considerado como una parte negativa en cuanto a las medidas preventivas que se debieron haber tomado y correctivas, toda vez que lo consideraban de politiquería, de que la oposición dice, de que el gobierno estaba transfiriendo dinero, algo como si fuera habitual, y nosotros entendemos que esta puñalada trapera que le han dado al pueblo dominicano, robándole su dinero, sobre todo de seguro de salud, eso no tiene comparación en todo el quehacer político y social de la República Dominicana. Es el robo más grande que se ha cometido desde la fundación de la República, para que realmente la población tome en conciencia que una acción de esta naturaleza tenemos todo que empoderarnos, tanto los partidos políticos como los grupos organizados de la sociedad y la población en sentido general, para que estemos ojo visor y que esto no solamente lleve sanciones ejemplarizantes a los culpables, sino que no se pueda repetir un hecho de esta naturaleza. Doctor, ¿usted cree que si la Fuerza del Pueblo no hubiese sacado este tema a la luz pública, el gobierno del presidente Luis Abinader lo iba a hacer por sí solo? No, en lo absoluto, porque la impresión que tenemos es que ellos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a dejar eso ahí tranquilo, si no nos vuelven a mencionar eso, así lo dejamos. Y eso es lo que ha pasado. Tanto insistir de la Fuerza del Pueblo como de otros sectores de la sociedad que se sumaron a nuestro clamor y a nuestra denuncia, entonces no le quedó otra alternativa que accionar, pero medianamente accionar, porque yo tengo en lo personal una impresión, y vamos, cuando pasemos a la parte con implicaciones jurídicas, una primicia para este programa. Ajá. ¿Cómo? Eso es importante. Mire algo, doctor. En su condición de médico, especialista, gerente en un hospital de trascendencia del país, en todo este proceso, cuando usted habla de la palabra medianamente, yo coincido con usted, en todo este proceso, según el Ministerio Público,
hay médicos involucrados. ¿Y de qué manera hay médicos involucrados? Bueno, le decían a un médico de cualquier punto del país, mira, vamos a cargarte 100 médicos, 100 pacientes a través del seguro Senasa, como que si tú lo vas a ver, tú lo vas a revisar, tú lo vas a chequear, esos pacientes tú lo vas a consultar. Pero resulta ser que era mentira, que no lo consultaba. Le daban 400,000 pesos mensual, 500,000 pesos mensual, sin haber visto un paciente. Él filmaba, sí lo vi, médicos, sin haber visto un paciente. Le daban 500,000 pesos, puede decir un número, él devolvía 300 para atrás y se quedaba con 200. ¿Considera usted que el colegio médico debe de alguna forma hacer público ese listado de esos pacientes, de esos médicos que participaron en esta trama delincuencial e inclusive el colegio médico pedirle perdón al país? Bueno, nosotros estuvimos observando que dentro de la solicitud del Ministerio Público para la medida de coerción de 537 páginas, y nosotros pensamos que en ese contexto del Ministerio Público, si encuentra pruebas fehacientes, irrefutables, de que un médico o de cualquier persona que haya sido, que se haya atrevido, que haya osado utilizar un mecanismo ilícito para enriquecerse o para sustraer los recursos que le corresponden a los asegurados, deben ser debidamente sancionados. Que sea el Ministerio Público que hagan las investigaciones y someta, y los tribunales que decidan y sean aplicadas todo el peso de la ley que le corresponda. He escuchado por ahí algunas personas diciendo que la Fuerza del Pueblo, el PLD, los partidos de oposición se han mantenido hasta cierto punto en un perfil bajo después que esto explotó. Porque los partidos políticos de oposición también tienen implicaciones, deben favores, tienen amigos, un primo, un tío. ¿Qué usted opina sobre este particular? Los partidos políticos, como toda institución, es parte de la sociedad. Pero eso no significa que se apañe, que se apoye y que se esté de acuerdo con lo mal hecho. De tal forma que le corresponde al Ministerio Público, a las autoridades, indagar, someter y a los tribunales juzgar. En tal sentido, la Fuerza del Pueblo no se opone en lo absoluto que eso se lleve hasta las últimas consecuencias. Hasta ahora no tenemos informaciones fidedignas de que ningún dirigente, ninguna persona importante del partido esté en esos menesteres. Pero si así ocurriese, toda aquella persona que haya cometido ilícito cargará con el peso personal de su responsabilidad. He escuchado comunicadores, doctor, periodistas, personas de la vida pública diciendo que al presidente Luis Abinader hay que felicitarlo. Eso de alguna forma a mí me indigna. ¿Usted entiende que al presidente Luis Abinader hay que felicitarlo por haber puesto a la disposición de la justicia o haber ordenado una investigación con relación a este particular? ¿Merece Luis Abinader que el pueblo lo felicite realmente? En lo absoluto. No merece felicitación porque cuando la Fuerza del Pueblo hizo en reiteradas ocasiones la denuncia, él dijo que eso era discurso de oposición y que inclusive él se había adelantado anteriormente, en el año pasado, en noviembre, que había sometido, él había autorizado al Ministerio Público a hacer la investigación. Y ahí entonces tenemos que hacer una disquisición. ¿Cómo es que si el Ministerio Público es independiente, el presidente tiene que autorizarle? Donde inclusive el artículo 30 del Código Procesal Penal establece, entre otras cosas, que el Ministerio Público está facultado legalmente para actuar de oficio en caso de rumor público. Por lo tanto, no es necesario que el presidente autorice al Ministerio Público a actuar. Él ha actuado por la presión, primero de la Fuerza del Pueblo, de la sociedad y de toda la parte mediática que ya se ha empoderado de la información, y a él no le ha quedado otra alternativa que soltar para que las autoridades hagan su trabajo. Desde su dilatada experiencia en el sector médico, es director de un hospital regional como es el Juan Pablo Pina, se está hablando de que en este entramado delictivo hay más de 16,000 millones de pesos que se robaron. ¿Cómo impacta eso, visto desde una óptica pragmática, cómo impacta eso en la salud
de los hospitales y del paciente en República Dominicana, doctor. 16.000 millones de pesos. Sencillo. Esos recursos que deben llegar a los hospitales o a las instituciones o el Estado proveer de insumos, material gastable, de equipamiento, sencillamente no llegan porque el dinero se ha ido a manos particulares. Pero no solamente eso, sino que entonces, en este caso, como el gobierno, Abinader, ha hablado de que le transfería dinero al SENASA porque ellos no lo dicen, pero prácticamente el SENASA está quebrado porque ellos tuvieron que solicitarle al IDOPRIL para que le transfiriera dinero de la reserva técnica, algo que está prohibido por la norma, y todo ese entramado económico hace que de alguna manera los recursos no lleguen para que los pacientes, sobre todo lo del régimen subsidiado, la gente carenciada, lo que no tiene posibilidades para ir a un centro médico privado, no puedan recibir los servicios, las atenciones que realmente el Estado está en la obligación de garantizarle. Estamos conversando con el doctor Julio Luciano, quien es médico, abogado, es sexólogo, es director del Hospital Juan Pablo Pina, y ya ustedes han escuchado la experiencia de un médico con una dilatada carrera sobre este particular de SENASA. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a ver qué opina el doctor sobre el rol que debió jugar la CISARRIL en todo este proceso, y vamos a ver un poquito la parte jurídica del caso SENASA, porque él es médico pero también es abogado. Tiene una combinación para mí mortal, como se dice. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede.
Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Doctor, la gente se pregunta en la calle, pero ¿cómo es posible que un caso como este, donde el director tenía 5 años en esa posición, hoy uno no vea un informe por parte de la CISARRIL, uno no vio nunca una declaración de alerta, algún llamado por parte de ese organismo que es quien se encarga de darle seguimiento a las ERES en el país? ¿Qué usted opina sobre este tema de que la CISARRIL nunca se pronunció y hasta el día de hoy haya hecho un muti impresionante? Bueno, pero previamente a la CISARRIL le había dicho que le iba a dar una primicia. Yo creo que es el momento. Por encima del director ejecutivo del SENASA, del Seguro Nacional de Salud, hay un consejo. Y ese consejo está constituido por el ministro de Salud Pública, por un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de la Presidencia, por un representante de la DIDA. Son 8 del consejo. El último es el director ejecutivo del SENASA. Por lo tanto, ese consejo, no hay forma de que ese consejo no se diese cuenta, alguno de ellos, ante los informes que recibían, porque ellos están para vigilar y para levantar informes y suministrarle ese informe periódicamente al Consejo Nacional de la Seguridad Social y a la CISARRIL. El Consejo Nacional de la Seguridad Social también tiene un consejo, dicho sea de paso, así se llama, Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es decir, espérese, porque usted está diciendo algo que es digno de analizar. El SENASA tiene un consejo que está por encima del director, de toma de decisiones, de análisis de informes. Es verdad lo que usted dice. ¿Y dónde están las declaraciones? ¿Dónde está el informe? ¿Dónde está la reacción de ese consejo ante toda esta situación? Exactamente. Entonces nosotros esperamos que el Ministerio Público también incluya dentro de las investigaciones al Consejo, pero también al Consejo de IDOPRIL, que fue capaz de autorizar transferencias de dinero al SENASA que le corresponden a la Reserva Técnica, según la Ley 397-19, que sustituyó al IDSS, y que modifica el artículo 23 de la Ley 8701. En su párrafo quinto, dice que cuando alguien del Consejo tome decisiones contrarias a lo que establece la norma, son susceptibles de demanda e indemnizaciones por daños morales y jurídicos y puede inclusive conllevar a prisión de 1 a 5 años. Esto así porque el sistema dominicano de la seguridad social trata de que esas instituciones estén vigilantes ante cualquier desliz, y precisamente todos esos consejos no se ha oído hasta ahora que han sido tocados. Usted tiene el consejo del IDOPRIL. Consejo del IDOPRIL, el consejo del SENASA, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la CISARRIL. No es posible ante un fraude. Todos tienen un consejo. Todos tienen un consejo y no es posible que un fraude de esta magnitud de casi 16,000 millones de pesos, lo que el Ministerio Público ha encontrado evidencia. Doctor, eso va lejos de ahí. Porque se habla de más de 100,000 millones de pesos. Por lo tanto, alguien de uno de esos consejos tiene necesariamente que tener información. ¿Qué pasó durante tantos años un fraude de esa magnitud? Wow. Eso es lo que estamos solicitando, que el Ministerio Público amplíe las investigaciones y que esos consejos sean también llamados por el Ministerio Público para que ofrezcan informaciones. Entonces, en el consejo del SENASA está el ministro de Salud Pública. Y 7 personas más. Y 7 personas más. El último del consejo es el director ejecutivo. Esos nombres hay que buscarlo para ver quiénes, aparte del ministro de Salud Pública, quiénes formaban parte de ese consejo y cuáles informaciones tenían esa gente y cuáles informaciones manejaban. Es una cosa delicada. Doctor, visto todo este tema de SENASA desde el punto de vista jurídico, esos encartados van a ser juzgados con el nuevo Código Penal. Bueno, cuando una ley es aprobada por el Congreso y es
emitida al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, entiéndase el presidente, la promulga, según el Código Civil, entran en vigencia en 24 horas en el Distrito Nacional, entiéndase ya el Gran Santo Domingo, y en 48 horas a nivel nacional. Y algunas excepciones puede conllevar a que sea prorrogado o prolongado el tiempo de entrada en ejecución, o un artículo transitorio que esa misma ley contemple. Por lo tanto, si las personas que han sido apresadas y se está solicitando medida de coerción, si el Código Procesal Penal nuevo no ha sido promulgado y puesto en vigencia, tendrán que ser juzgados, tendrán que ser tramitado todo a través del Código Procesal Penal vigente, entiéndase el recién pasado. Por su experiencia, por lo que estamos viendo en el desarrollo de este proceso de SENASA, cogerá Jacín 20 años de cárcel. Lo que uno puede ver, quizá usted no tenga todos los elementos en este momento, deba ver el expediente más a fondo, pero por lo que uno puede ver y por el ojo crítico que tienen ustedes los abogados y por lo complejo del caso, ¿puede Santiago Jacín ser sentenciado a 20 años de prisión? Bueno, lamentablemente la norma, así de manera directa, no contempla una penalidad de 20 años para la corrupción administrativa, a menos que de ellos se deriven otros delitos, como por ejemplo, si se comprueba que por falta de los recursos o porque los sustrayeron, alguien murió o se complicó, entonces eso es un agravante. Ay. Pero ahí murieron muchísima gente de cáncer, hipertenso, diabético, que por no tener el medicamento quizá a tiempo y por estar dándole disparate, porque ahí usted está hablando también de placebo, de medicamento placebo falsificado, pues posiblemente ellos pueda ser que sí. Bueno, lo primero es que obviamente se trata de un caso complejo, donde el Ministerio Público va a pedir, casi seguro, 18 meses por lo menos de medida de coerción para darle tiempo a que por la complejidad del caso, por la multiplicidad de actores, conlleve un mayor tiempo para las investigaciones. Por lo tanto, ese tiempo le será obviamente que suficiente, y si en caso que no sea así, el Ministerio Público está en la facultad de pedir una prórroga. Pero de inicio, por el hecho de los actos que se describen, necesariamente tendrá que purgar una pena importante de acuerdo a la legislación dominicana. Esperemos que así sea, que los tribunales apliquen todo el rigor para que de una vez y por todas la gente que administra los fondos públicos y que está en posición entienda que no está ahí para enriquecerse, sino que está para servirle a la población, a la comunidad, para lo que fue designado. Porque ¿cuál es el problema? Que mucha gente no acaban de entender que tienen que conformarse con el sueldo que devengan y con una prerrogativa que inclusive a ese nivel le proporcionan los cargos. Doctor, entiendo que ha sido provechoso, gratificante conversar con usted en Los Defensores, y de verdad que nos ha dado una primicia, porque es la primera vez que yo escucho a alguien en los medios hablando, y usted sabe, yo estoy activo en otros medios de comunicación, sobre el consejo que conforman estas importantes direcciones, pero nadie ha querido mencionar eso. No puedo desaprovechar su visita a Los Defensores para que hablemos un poquito sobre la sexología en República Dominicana, visto desde el embarazo en adolescente, que es un tema también muy preocupante. Voy a aprovechar 3 minutos para que usted me dé su panorámica sobre este particular, saliendo un poquito del tema de SENASA. Cuando hablamos de un sexólogo, ¿qué relación guarda con un terapeuta sexual, con un psicólogo sexual? Porque como que la gente no entiende bien eso. ¿Un médico sexólogo es diferente a un terapeuta sexual, a un psicólogo que orienta a las familias en materia de sexualidad? Hay una ligera diferencia. Cuando hablamos de un médico sexólogo, ya de hecho el nombre, la nomenclatura dice que es médico primero, y luego sexólogo,
Y el terapeuta sexual puede ser alguien que no haya estudiado medicina, puede ser un psicólogo que se dedique a la sexualidad. Pero en el contexto de lo que tiene que ver con su ejercicio, abarca toda la etapa de la vida, porque esta debe ser inclusive aplicada desde las escuelas. Un profesional de la sexualidad humana que tiene informaciones y sabe cómo abordar cada etapa del proceso de la vida. O sea, un médico sexólogo sabe cómo tratar, por ejemplo, hablarle a los adolescentes o a niños de 8 años, de 10, de 15, adultos. Que es un tabú en nuestro país, hablarle a un niño de 10 años de sexo, de sexualidad, de 8 años. Exacto, pero ¿Usted veces... considera que la asignatura de sexología, orientación a la sexología, debe impartirse en las escuelas en República Dominicana? Pero con un enfoque de acuerdo a la etapa de los estudiantes a quien se le va a dirigir. Por ejemplo, la sexualidad humana puede ser una orientación para que las escuelas tengan el conocimiento de que una niña de 9 años o de 8 años puede tener su menarquia, su primera menstruación, y estar atento el profesor o la profesora para permitirle, para darle las facilidades a que lleve, por ejemplo, toalla sanitaria a la escuela. Claro que sí. O darle el permiso adecuado para que vaya al baño y se la cambie. Eso es parte de la sexualidad humana también. Es recomendable, doctor, que a un niño de 15 años que uno tenga, de 16, uno le dé preservativos. Bueno, hay diferentes corrientes de pensamientos. Yo creo que eso es... Porque se puede interpretar que uno le está induciendo. No es induciéndolo. Es que si está teniendo relaciones sexuales y uno lo sabe, ¿qué de malo tiene que se le entregue el preservativo? Hay diferentes corrientes de pensamiento. Algunos entienden que no se le debe proveer ni mencionar. Yo soy de los que creo que es lo contrario. Hay que informarle y educarle, porque es más fácil para informarle, es más fácil informarle a un adolescente de las cosas que puedan derivarse de su comportamiento que prohibírselo, porque está demostrado que la prohibición total no conlleva a resultados satisfactorios. Doctor, finalmente, ¿a qué usted le atribuye que la República Dominicana figure como uno de los países latinoamericanos con la mayor tasa de embarazo en adolescentes? Hay muchos factores. Uno de los factores es la misma carencia de que disponen las familias. Eso hace que las adolescentes puedan independizarse más temprano de la familia, de papá y mamá. Salen a trabajar o buscan un oficio para sustentarse. Otro caso es la falta de educación, la falta realmente de control del Estado inclusive, para que las adolescentes puedan llevar una vida adecuada a su edad, de dedicarse a estudios y a la colaboración en sus hogares. Pero eso mismo hace no solamente la hembra, porque hablamos, cuando mencionamos adolescentes muchas veces uno se inclina solamente en la hembra, pero también hay que pensarlo en el varón, porque son muchos también los varones de 13, 14, 15 años que han embarazado, porque una adolescente puede embarazarse a partir de cuando ve su primera menstruación, ya a partir de ahí comienza el proceso de ovulación. Entonces, ese alto índice de embarazo en adolescentes es multifactorial en el país si tomamos en cuenta las carencias, la falta de educación, la falta de oportunidades, también los mecanismos de romper con algunos mitos y tabúes que hay, por ejemplo, eso mismo de darle información y educación a las adolescentes para empoderarlas de que eviten un embarazo a temprana edad. Entonces, o una enfermedad. O una enfermedad. Que estuve viendo por ahí, doctor, disculpe que le interrumpa, que en el país tenemos cerca de 80,000 personas con VIH.
Es un fenómeno que hasta cierto punto estaba controlado, pero uno está viendo como un proceso de aceleración otra vez. Sí, pero por ejemplo, esa es una que anteriormente tenía un final, diríamos, fatal. Ya hoy en día con los tratamientos que hay antirretrovirales, se puede controlar. Ahora, hay otras tantas enfermedades que son más numerosas que el HIV. Está el HPV, están las infecciones vaginales por tricomonas, están la clamidia, están una serie de infecciones, el gonococo. Son muchas las enfermedades que pueden evitarse dando una buena orientación, una buena información y que realmente las familias se empoderen de tener cierto control con sus adolescentes, pero hay un grupo de la sociedad de adolescentes que diríamos que no tienen control ni de papá, ni de mamá, ni de tutores, y que lo que hay es que abordarla desde el punto de vista de los programas sociales y de políticas públicas en el área de la prevención de enfermedades prevenibles que tiene el Estado, pero que no lo está realmente aplicando como se debiera. Gracias, doctor Julio Luciano, por estar con nosotros en Los Defensores. Sencillamente extraordinario el enfoque que le ha dado el doctor, el SENASA, visto desde el punto de vista médico, visto desde el punto de vista jurídico, y unos pequeños pincelazos sobre el tema de sexualidad, porque es un tema muy amplio. Yo voy a invitar al doctor nueva vez acá para hablar sobre sexualidad, para hablar sobre enfermedad de transmisión sexual, que a la gente hay que orientarla. A la gente hay que orientarla y mientras más se orienta a la ciudadanía, pues yo creo que más conciencia se crea. Doctor, gracias por estar con nosotros en Los Defensores y un mensaje final a la población, porque estamos al doblar de la esquina de las Navidades. Bueno, a la población, en sentido general, prudencia en estos días, que podamos compartir en familia, pero que si nos desplazamos, lo hagamos con mucha cautela, respetando todas las señales de tránsito, siendo también cautos a la hora del consumo, recordar que debemos ser lo más prudente para que después en enero no tengamos las lamentaciones de deudas innecesarias, y también que nosotros podamos en estas Navidades pensar y programar, hacer planes para que tengamos un 2026 más venturoso. Gracias, doctor, por estar con nosotros, y en enero yo quiero traerlo para que hablemos solo de asuntos médicos, y usted sabe que en enero el tema de SENASA tomará otro rumbo. Gracias por estar con nosotros en Los Defensores.